Últimamente escucho más conversaciones de las que jamás imaginé manteniendo sobre los beneficios de anillos y pulseras que te miden el sueño, sobre luces rojas colocadas en el salón como si vivieras dentro de un laboratorio de revelado de fotografía, sobre magnesio, creatina, vitaminas contra la astenia primaveral, sobre macros, proteínas, filtros para la ducha, meditación, zonas azules y cortisol. Y me sorprendo hablando con desconocidos de repente sobre mi diafragma, un órgano de mi cuerpo en el que jamás había reparado hasta ahora en toda mi existencia. Y es verdad que durante mucho tiempo lo de elegir cuidarse parecía reducirse a intentar no cenar a puñados cereales que venían en una caja con un animal de dibujos animados gritando crujiente con los ojos inyectados en sangre. Pero ahora no. Ahora parece que si no te despiertas a las 5 para exponerte a la luz natural, medir tu frecuencia cardíaca y suplementarte como un astronauta, estás desperdiciando tu esperanza de vida. Todo el mundo parece de un tiempo a esta parte estar dispuesto a vivir hasta los 103 años. Si Cleopatra se bañaba en leche de burra, nosotros nos bañamos en métricas. Edad biológica, calidad del sueño, nivel de estrés, porcentaje de masa corporal. Y mientras tanto, el martes ya nos ha dejado exhaustos. Y entonces me acuerdo de una entrada en los diarios del genial Iñaki Uriarte. Decía: cada vez que hago algo que dicen que alarga la vida, me da aprensión. Me veo a los 100 años en la cama, hecho un desastre, sin acabar de morirme, porque a lo largo de mi vida comí, por ejemplo, demasiadas legumbres. Y sí, hay algo un tanto inquietante en esta obsesión por querer alargar la vida, que a veces nos quita precisamente la energía para vivirla. Porque quizá el verdadero tema preocupante no sea cuánto vamos a vivir, sino cómo de cansados estamos mientras tanto. Todo eso de la famosa sociedad del cansancio de la que habla el filósofo Byung-Chul Han, o lo de la agitación de también filósofo y amigo Jorge Freire. No es tanto el cansancio de haber trabajado duro, sino el de estar permanentemente optimizándonos y agotándonos. Por eso hoy desde el hotel hablamos de todo esto con Ana Morales, directora de belleza de Vogue y que escribe sobre temas de bienestar, salud mental, nutrición y fitness, y que acaba de publicar su libro Estado Civil Cansada. Y charlamos sobre todo eso, sobre qué hay de verdad y cuánto de mito, cómo separar al experto del charlatán, cómo cuidarse sin agotarse, sobre longevidad sin paranoia, sobre belleza, cortisol y esa nueva presión estética que ahora se disfraza de salud. Y lo hacemos como se deben hacer las conversaciones importantes, con un chisporroteante Seagram's tónica en la mano. Porque si vamos a vivir 103 años, al menos que algunos momentos burbujeen un poco. Así que si estás cansado de estar cansado, si te sientes socialmente agotado, pero culpable por no aprovechar la vida, si sientes que a veces haces todo mal, y si sospechas que la búsqueda obsesiva de bienestar te está dejando sin energía para disfrutarlo, quédate, respira hondo, pero sin obsesionarte con el patrón respiratorio. Empezamos. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitada en el hotel a Ana Morales. ¿Qué tal estás, Ana? Hola, Javier, encantada de estar aquí contigo. Encantado yo de que hayas venido. Eres, para los que no te conozcan, directora de belleza en la revista Vogue y acabas de publicar un libro que está siendo muy compartido y comprado que se llama Estado Civil
Cansada. ¿Quién no está cansada, no? Eso cuentas un poco en este libro, ¿no? Que es un manual casi de supervivencia. Sí, porque yo creo que estamos un poco todas en todas y todos también, ¿eh? En este barco del cansancio absoluto, del agotamiento, de tener la sensación de que vives varias vidas a la vez, que cuando te metes a la cama dices, madre mía, pero todo esto ha pasado hoy. Parece que lo viví hace 2 días y no, ha pasado en las últimas 12, 13 horas, ¿no? Vivimos muy intensamente todo. Y eso nos pasa factura, claro, a nivel físico y emocional. De hecho, hay también, creo que en el libro está muy presente esta, de alguna manera, contradicción que tú puedes sentir, que se ve también reflejada en alguna conversación que has tenido de estoy cansada de estar cansada, ¿no? Estoy cansada de decir que estoy cansada de no saber qué hacer para dejar de estar cansada, y es un bucle que a veces puede ser muy agotador, nunca mejor dicho, en cuanto a que buscas la solución pero no la aplicas, pero la sabes y todo eso te produce frustración y bla, bla, bla. Exacto, es así. Sí, sí, porque yo creo que las teorías prácticamente las sabemos todo el mundo y bueno, yo que me dedico a escribir sobre bienestar, pues creo que me sé una gran parte de ellas, pero luego me veo muchas veces incapaz de llevarlas a la práctica un poco por esa pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Que comentas tú de estoy tan agotada que no soy capaz de hacer algo de ejercicio que a lo mejor sé que me vendría bien, o me meto en la cama y sé positivamente que acostarme mirando el móvil es malísimo para el sueño, pero lo sigo haciendo, ¿no? Entonces... Y escuchar un podcast de True Crime sobre alguien despedazado tampoco te ayuda a conciliar el sueño, te diré, o tampoco te ayuda a que sea de todo eso muy fluido, ese unwind que dice la gente, ¿no? Hay que hacer antes de acostarte. Pero tú, como directora de belleza en una publicación como Vogue, que has publicado artículos muy leídos sobre este tema, para empezar hay que aclarar que, claro, que belleza incluye, no solamente es una cuestión de productos, sino también de cuidado mental, físico, de todo esto del agotamiento y del cansancio que comentas, y al final no sientes que hay una especie de hora de boom más que nunca de ese asunto, de cuidarse, ¿no? De alguna manera. Sí, yo creo que ahora mismo esto del autocuidado que tanto se habla, ¿no? Yo creo que está mucho más interiorizado que antes. Yo creo que el primer tema que escribí de autocuidado fue como en 2019 y recuerdo que además lo compartió mucha gente en nuestras redes sociales porque en ese momento yo creo que autocuidado era una palabra que todavía no se usaba tanto, ¿no? Y ahora yo creo que estamos mucho más mentalizados. Y que tiene esa connotación negativa, como muchas cosas en la vida, como lo de la autoayuda, no sé, que todo lo que es un poco sí, es verdad. Tiene un poco connotación negativa, ¿no? De que no tienes las herramientas suficientes para conseguir tu objetivo de lo que sea. Pero es verdad también, y lo comentas en el libro, que ha cambiado muchísimo esto de un tiempo a esta parte. Por ejemplo, yo soy de esa generación, como creo que tú también eres, en la que la gente se ponía medallas por trabajar mucho y dormir poco. Y el sobreesfuerzo era algo a lo que aspirar. Incluso si te maltrataban un poco como becario, como en tu primer trabajo, era algo de lo que llevar con honores, ¿no? Había algo de ir con la BlackBerry pegada para recibir mails porque eras fundamental y necesario y todo eso, ¿no? Y ahora las tornas han cambiado. Creo que, pues, como tantas cosas de la vida, por un pendulazo todo va en otra dirección, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que al final lo que dices tú, la sociedad es bastante péndulo, ¿no? Pasamos de un extremo a otro, ¿no? Y es verdad que yo creo que se ha romantizado durante mucho tiempo ese sobreesfuerzo, lo que dices tú, ¿no? El estar disponible 24/7 como si fuera algo buenísimo y que aportaba mucho, y yo creo que ahora estamos virando un poco la conversación hacia la importancia de, oye, pues a lo mejor no tengo que estar disponible siempre, me puedo permitir descansar, parar y priorizar el bienestar, porque al final este agotamiento no nos lleva a ninguna parte. Pero creo que queda por hacer cosas también. No, por supuesto. Y hay algo fascinante ahí en cómo de repente están en la conversación términos, palabras que antes no existían. O sea, por ejemplo, el cortisol, el famoso cortisol, que yo lo escucho a todas horas, veo un montón de productos, anuncios en Instagram me salen del cortisol para evitar el cortisol, para reducir el cortisol, y hace 4 años no sabía ni lo que era el cortisol. Exacto. Y es curioso cómo de repente ahora eso es un elemento que hay que combatir, como se combate el colesterol o otras cosas que consideramos negativas para la salud.
cada vez somos más expertos en ese terreno, ¿no? Eso Sí, es algo sí. que también las marcas de belleza siempre nos dicen, ¿no? Que al final el consumidor es muy experto, cada vez sabe más y en el terreno del bienestar exactamente lo mismo. Lo que dices tú, la palabra cortisol ahora está en boca de todos. También en parte porque yo creo que vivimos una época en la que las conversaciones a veces se agotan, ¿no? Porque al final, claro, lo vivimos todo tan intensamente en redes sociales, el algoritmo sabe que te interesa un tema y no para de mostrarte Sí. contenidos al respecto, que al final, efectivamente, ahora es la palabra, es el cortisol, el colágeno, en fin, hay ciertas palabras clave que están ahí y te acaban... Retinol, son palabras que no tienen nada que ver, pero que yo en mi cabeza están todas en el mismo saco de cosas que tengo que mejorar o que tengo terreno. Sí, pero es verdad que a veces es un poco eso, ¿no? Es como estas ciudades en las que descubren de repente un barrio por explotar y luego de repente dicen, mira, esto era antes una cosa industrial y de repente podemos hacer aquí cosas, ¿no? Pues esto es igual, de repente ves que el terreno del autocuidado, de todo esto, o que está más en boca de todos el tema de la salud mental o el del agotamiento y cansancio, y de repente la gente dice, bueno, aquí vamos a poder levantar cosas y hacer algo. Más hay trabajo por hacer aquí y son pioneros en eso, sí. Pero bueno, yo creo que es bueno que se ponga el foco de la conversación en estos temas porque al final empiezas a ser consciente de la importancia de que hay cosas que se pueden hacer al respecto, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que es muy positivo. Lo que pasa es que es cierto que al final a veces, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Que ahora yo no sé si es por el libro, porque el algoritmo me tiene muy controlada, no paro de ver temas relativos al cansancio, frases de estas que son muy compartibles, en fin, que el tema está ahora en boca de todos y va a llegar un punto en que igual al final se acaba agotando también, ¿no? Sí, no, que nos cargamos todo, efectivamente. Pero creo que es muy importante, pues un poco por lo que tú abogas en el libro, ¿no? De ponerte pequeñas cosas que no son cambiar de vida radicalmente, sino son pequeñas rutinas, pequeños trucos, pequeños consejos que puedes aplicar en tu día a día. Por ejemplo, al final del libro, ¿no? Hablas de lo que tú has aprendido a hacer para descansar mientras escribías el libro, ¿no? Y hablabas de pequeñas cosas que no había reparado, por ejemplo, pero como no sacrificarlo, no convertir el domingo en un lunes anticipado. Es una tontería, pero es verdad. Y digo, mira, la gente que tiene los Sunday Scaries estos... Sí, el síndrome, ¿no? Del domingo por la tarde. El síndrome del domingo por la tarde, que la gente ya se pone en modo que no aprovecha el día ni lo disfruta y lo considera como un prelunes y al final pues te haces más miserable. Sí, yo eso es verdad que es una de las cosas en las que estoy intentando cambiar y me está ayudando un montón, porque al final yo antes vivía el domingo como una antesala un poco agónica, ¿no? Y lo que dices tú era un día que tienes libre, que puedes hacer muchas cosas, disfrutar, y yo al final estaba pues un poco esta ansiedad anticipatoria que yo soy bastante víctima de ella, ¿no? Al final sufro por las cosas antes de que sucedan y luego... Normalmente no son tan dramáticas como yo las vivo en mi cabeza, ¿no? Pues un poco con los domingos me pasaba esto. Era como que me ponía en unas situaciones como si la semana me fuera a llevar por delante y luego, pues al final perdía la oportunidad de descansar y de disfrutar un poco. Entonces, cambiar la mentalidad de los domingos a mí me está ayudando bastante. Y bueno... Porque al final yo creo que es eso, que yo soy un poco de las personas también que disfruta un poco en los previos, más que en el momento. Entonces, por ejemplo... Pues soy de las que un jueves ya estoy muy feliz pensando en lo que tengo por delante el fin de semana, aunque tenga que trabajar y hacer mil cosas, ¿no? Y igual el domingo, que es un día que tengo para descansar y disfrutar, pues ya por esa ansiedad anticipatoria no lo disfruto, ¿no? Entonces es que a veces somos muy contradictorios, bueno. Sí, pero creo que lo primero es darnos cuenta de que somos animales contradictorios. De hecho, yo hice una charla con Milena Busquets en la Fundación MOP sobre las contradicciones, porque a mí ella me parecía muy contradictoria en el mejor sentido de la palabra, en que yo creo que no tiene problemas en decir una cosa y a veces luego pensar diferente al poco tiempo, cambiar de opinión es muy sano. Totalmente. Acaba de publicar un libro de Julian Barr sobre mis cambios de opinión, que es bastante saludable, no ser esclavo de lo que una vez pensaste o dijiste para siempre. Saber adaptarte y cambiar sin por ello fustigarte y latigar. Y creo que eso también en tu libro lo hablas, ¿no? De cómo somos de contradictorios, cómo a veces también lo hablas, ¿no? La importancia de hablarse bien a uno mismo. Sí, qué importante eso y cómo cuesta a veces.
Yo es algo que todavía intento ejercitarlo, porque tengo una tendencia cuando me equivoco autocastigarme con un diálogo interno un poco duro que, como siempre digo, nunca se lo diría a una amiga. Incluso cuando a lo mejor mis hijas se equivocan en algo y dicen, ay, qué tonta soy, yo soy la primera que digo, no te hables así, pero luego ven que yo me equivoco y sí que me hablo mal a mí misma, ¿no? Es pues lo que decimos, la contradicción pura, ¿no? De al final a veces no predicar con el ejemplo. Sí, pero creo que eso, al final es que todo eso, el querer ser abanderado de tus opiniones o de tus... Eso es agotador. O sea, Sí. el pensar que tú tienes que llevar un ejército detrás o tener que ser una serie de ideas o tienes que ser... no puedes caer en ningún tipo de incongruencia ni de incoherencia porque te van a venir a juzgar cuando no están ahí esperándote así, ¿sabes? Que eres tú mismo el que te creas Sí. esos fantasmas, esas historias. El, Supongo que a ti también te ocurrirá, ¿no? Como a mí me ocurre lo mío también, porque claro, tú, por ejemplo, que eres directora de belleza de una publicación como Vogue, pues claro, tienes una presión también un poco extra con el asunto de, por ejemplo, de no puedo ser directora de belleza de la publicación así y ir un día medio mal, o no tener buena cara o buen aspecto, o no predicar con el ejemplo de lo que estoy diciendo, o cómo voy a decir a las lectoras que hagan esto cuando yo a veces no lo hago. Entonces eso entiendo que te produce una tensión. Sí, claro. Al final intentas ser coherente con lo que estás contando, ¿no? Y yo es verdad que cuando escribo algo yo siempre intento aplicarme un poco el cuento, aunque luego a lo mejor acabo abandonando porque esa teoría no es para mí, pero yo Explicarte siempre... el cuento y el ungüento. Las dos cosas, Perdóname ¿verdad? el chiste malo. Pero es verdad que cuando hago una recomendación siempre intento hacer el ejercicio de probarlo. Luego a lo mejor abandono porque no es para mí, pero intento en ese sentido ser bastante coherente, pero efectivamente a veces también digo, es que estoy diciendo que hay que usar un despertador analógico para sacar el móvil de la habitación y si yo soy la primera que lo tengo en el cajón guardado porque he sido incapaz. De hacerte con las instrucciones, que Exacto. te escuché. Sí. Tu pobre despertador analógico esperando su oportunidad y tú diciendo... Se me hizo bola, pero es que no lo entiendo porque además tiene que ser muy sencillo, pero me resulta más fácil poner la alarma del móvil. En tu cabeza era espectacular, como dice el meme lo del despertador analógico. No, yo también. Yo creo que estoy de acuerdo, o sea, en muchas cosas que tú te has aplicado al cuento, que ves que pequeñas cosas que te decía que has ido aprendiendo y aplicándote y estás un poco orgullosa de decir, mira, pues ya esto he conseguido no hacerlo, ¿no? El leer más, incluso en Sí. físico, ¿no? De a lo mejor que lo dices, dejar tanto las pantallas, porque a veces es todo esto. Y sí, pero que yo, por ejemplo, lo noto. Cuando te hablo de esto del boom del cuidado, yo lo noto un montón Oye, unos chicos hablando de las luces rojas estas ya de... Sí, porque hay un jugador, ¿no? Que Claro, se pone unas Marcos gafas. Llorente. Sí. Pero lo veo muchísimo en la conversación, la gente muchísimo más tomando creatina de repente, tomando no sé qué productos, queriendo más... Yo también lo noto, hay gente que pregunta por cosas para... pues para cuidarse hombres, la piel, la cara, las ojeras, el pelo... y lo noto que está mucho más en la conversación, a la gente le da menos pudor y la gente se maltrata menos, digamos, porque hemos abandonado el heroin chic para pasar al matcha chic en cuanto a tendencias o modas o cuidados. Sí. Sí, es verdad que yo creo que estamos mucho más mentalizados. Lo que pasa es que yo creo que también ahí hay que un poco saber qué es para ti y qué no, ¿no? Sin volvernos locos. Porque Claro. yo es verdad que en ese sentido cuando escribo algo siempre intento ser honesta y amable en el tono, que mi lectora o mi lector no Sí. intuya que es una Que carga todo, más. que todo lo hace mal, que sabes es lo que pasa Sí. con todo mal. O sea, Sí. esto, llevas toda la vida haciendo esto mal, llevas toda la vida... Esto no se hacía así, duermes mal, respiras mal, Exacto. todo es mal, o sea, todo es una cuestión de llevas toda la vida haciendo mal. Este modelo de ahora de hacer contenido de tenía 36 años cuando descubrí que esto se hacía así, ¿sabes? Sí. Entonces todo es mal, siempre hay un truco para hacer algo mejor. Sí. Escurrir las verduras, hay un truco mejor para hacerlo, cualquier cosa, ¿sabes? Exacto, todo eso puede ser muy agotador. Entonces yo creo que ahí, efectivamente, a ver, hay un algoritmo al que todos queremos seducir, evidentemente, y queremos hacer temas que funcionen, pero siempre un poco teniendo en cuenta que al final estás informando sobre cosas importantes y que tiene que ser siempre desde el máximo rigor y la honestidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que yo escribo como me gustaría, o sea, que lo que lea mi Sí. lectora sea lo que a mí me gustaría leer, ¿no? Que sea algo amable y no una carga más, sobre todo porque además
bueno, yo pertenezco un poco a esa generación, ¿no? En la que se nos hablaba Operación Bikini, 90-60-90, yo qué sé, las dietas, se hablaba... ¿No? Había una conversación un poco... Sí, lo dices en tu libro, la dieta de la piña, en fin, Figurama, todas estas cosas que yo creo que afortunadamente esa conversación ya está atrás, ya no se usan esas palabras y intentamos ser mucho más amables en el lenguaje porque hemos visto que el lenguaje importa mucho, Sí. pero Sí, bueno, que es también, muy importante. por ejemplo, son cosas en las que uno no repara porque lo tiene tan interiorizado todo, pero que lo dijo una vez Anabel Vázquez, que a la que tú citas un par de veces en el libro, La adoro, me parece una persona periodista que dice cosas vino maravillosas. aquí hace ya unos años, fíjate, que es la creadora de Laconicum Mm. y también una gran escritora con el libro que tiene sobre las piscinas, con libros del caos, pero que dijo una vez algo así como, lo de anti-aging está mal dicho, porque es como ir en contra, ser hater de la edad o algo así. Una gran verdad. Y que entiendo el concepto de anti-aging, pero que es verdad, no había parado a reparar, no había parado a pensar nunca en eso, en las a veces contradicciones que tenemos en el lenguaje o que sí, que sé el objetivo que se quiere, pero que ya es desde un lugar un poco negativo, ¿no? Exacto, yo creo que es verdad que anti-aging sigue siendo una categoría en el mercado cosmético y que incluso el consumidor lo busca así, y entonces, bueno, pues a veces no queda más remedio a lo mejor que usar esa palabra, pero el contexto en general efectivamente implica como si fuera algo contra lo que hay que luchar, el paso del tiempo, ¿no? Y yo creo que nosotros hace tiempo que ya intentamos dejar de usar esa palabra, ¿no? Y hablar de un envejecimiento amable, saludable, bueno, pues algo que es maravilloso que suceda y que no hay que luchar contra ello. Recuerdo además que la revista Allure ya en 2017 creo que fue... hizo como un manifiesto de que no iban a volver a usar esa palabra. Además llevaban a Helen Mirren en su portada y iba un poco todo hilado y me pareció maravilloso, ¿no? Porque además decían, es que el lenguaje importa y efectivamente al final de esas palabras que implican cierta negatividad ante algo que es completamente natural. Hace tiempo me acuerdo, bueno, fue en diciembre cuando falleció Brigitte Bardot, que escribió un tema un poco sobre la concepción que tenía ella del envejecimiento y me quedé con una frase que decía como que no iba a sufrir por algo que es natural, ¿no? Que al final no se quería torturar con eso. Esto lo dijo cuando era muy joven, ¿no? Pero ya le hacían preguntas sobre cómo afrontaba el envejecimiento ya desde una perspectiva como si fuera algo negativo, ¿no? Y ella decía que eso no le iba a causar ansiedad ni estrés. Y por ejemplo también aquí en el libro hablas de dices, eso es un melón, otro melón por abrir, que a lo mejor lo incluís en tu segundo libro o algo así. Pero yo no dejo de pensar que es un mundo también un poco alejado a mí, pero por ejemplo ahora en el tema esto que se conocen como los Sephora Kids, ¿no? Sí. El asunto de que la gente se obsesiona un poco porque quizás estamos más expuestos que nunca y salimos más que nunca en fotos. Todo esto que se llama ahora la cara Instagram, ¿no? La Instagram Face, que todo el mundo es como réplicas unos de otros, ¿no? Sí. Se ve también que todo el mundo se retoca quizá con cada vez más frecuencia o rapidez. Y todo esto de los niños que ya usan productos de skincare y todo esto y tienen rutinas, que está muy bien lavarse la cara como todo y pero que a veces lleva un poco casi la dismorfia, ¿no? Sí, al extremo peligroso, sí, sí. ¿Tú eso cómo lo ves? Es un tema, un melón, como tú dices, o un tema muy amplio, pero ¿qué opinión tienes o cuáles son tus reflexiones últimamente sobre ese asunto? Pues este tema además lo hemos abordado en Vogue en alguna ocasión, ¿no? Y con psicólogos también, ya no solo con expertos en cuidado de la piel, sino con psicólogos, porque claro, al final de repente hay niñas que están usando activos que no tienen que usar y entonces ya no es solamente las consecuencias físicas que tiene que una niña de 13 años use un retinol, por ejemplo, sino a nivel emocional, cómo afecta eso, ¿no? No deja de ser una presión más que se están generando, ¿no? Y a mí es un tema que, además, como madre, me preocupa mucho, ¿no? Que al final, pues cuando yo era adolescente, a lo mejor era un poco esa cultura de las dietas y ahora es la cultura del skincare, ¿no? Y entonces eso, efectivamente, pues que sepan, que conozcan la importancia de cuidar su piel con una buena limpieza y protección solar suficiente. Una niña no tiene que usar más, sí, ¿no? Entonces... Vino aquí una invitada, no voy a decir quién, voy a proteger el anonimato, que me hizo mucha gracia. Vino con su hija adolescente y le dio, mientras estaba hablando conmigo, le dio la tarjeta de crédito para irse a Sephora. Y estaba la pobre madre aquí sufriendo, como diciendo, ¿qué estará haciendo con mi dinero y qué se estará comprando de productos estará vaciando todas las estanterías? Porque está en esta época de
eso de que se obsesionan con el cuidado, el no sé qué, que hasta un límite, hasta un punto exagerado, probablemente. Exagerado. Y además es que como se ven tanto, ¿no? Porque yo es Sí. que veo a mis hijas que se comunican por vídeos con sus amigas. Claro, Entonces, claro, por eso, que te ves cualquier defecto y cualquier grieta y cualquier asunto y lo quieres pulir todo hasta que te hagas una cara vacía de gestos o de arrugas o de imperfecciones, porque es así. Sí, es un tema delicado totalmente. Es verdad que tienen una relación... Hubo un anuncio muy bueno, ¿no? Como de los niños tienen que estar, no sé quién lo hizo, como de en el barro y tal, un poco así. Pues no lo conozco, pero vamos, un me anuncio parece muy una bueno, idea pero necesaria. era precisamente una de limpieza o algo así. Sí, pues Kills, una de estas o algo así, como que abogaba por los niños no tienen que estar gastándose dinero en nuestros productos. Exacto, O sea, sí. Además es que por lo visto es que, claro, entiendo que lo comprarán sus padres, pero es lo que a veces piden incluso para su cumpleaños. Ya antes nosotros pedíamos unas zapatillas, un juguete, y es que las niñas ahora piden mascarillas, cremas, perfumes, que esa es otra, que bueno, eso no me parece mal, ¿no? Pero sí que tienen una relación con los perfumes muy diferente a la que teníamos nosotros. Yo lo veo con mis hijas, que les interesa un montón, les gusta variar, les gustan los aromas intensos, bueno, es ahora una empieza cosa con el interesante. layering, eso es cuando ya no tienes el punto de atrás, el hacerte diferentes capas y jugar a ser alquimista con los perfumes, eso ya... Es un nivel avanzado, ¿eh? Eso es un nivel que solo conocemos 4 o 5, de que lo manejamos con inteligencia, es una gran responsabilidad a la vez. No, pero bueno, los perfumes sí que, o sea, no sé, a lo mejor entiendo que es más... A mí me gustaba mucho también comprarme perfumes, o sea, cuando era más joven y claro, es como tener otra personalidad o tener otra... y descubres, y es una manera también de ser sensible a ciertas cosas, ¿no? Sí. El mundo del perfume es muy interesante, ¿no? Porque además está tan vinculado con las emociones, los recuerdos, que Sí. es una herramienta más para autoexpresarse y yo creo que en ese sentido es algo muy interesante. ¿Cuál dirías que fue tu primer perfume? Así que Bueno, pues recuerdas. pasé de chispas, un poco la colonia Sí. de una generación, y luego ya cuando ya quería un perfume un poco más especial, pues recuerdo que yo era de Anais Anais, de Cacharel. Ah, Sí, le tengo mucho cariño a ese perfume y es un poco el que pedía a lo mejor en mi cumpleaños o en regalo de Reyes Pero claro, aquello era como una cosa muy puntual y muy especial, ¿no? Sí. No teníamos el acceso, yo creo que tienen ahora, ¿no? Que hay Ya. muchísimos perfumes que les encanta y bueno, tienen una relación muy especial. De hecho, bueno, habíamos hablado un poco de que sobre también, que es un tema fascinante, los nombres de los perfumes. Es una cosa, Ay. que yo escribí una columna y me dijiste que te haya gustado. Me encantó. Pero- ¿Cómo te imaginabas ese momento en el que se piensa el nombre de un perfume o de un producto de belleza? Claro, ¿no? ¿no? Debe ser para ese trabajo yo he nacido, para ir a una sala de reuniones y decir, vamos a poner aquí un olor y tenemos que inventarnos de dónde viene o a qué es o cuál es la influencia o qué te recuerda. Y me parece el trabajo soñado eso. Yo me dedicaría y trabajaría 14 horas al día. No tendría miedo al agotamiento por eso. Te diré que a mí me parece que puede influir mucho la decisión de compra el nombre de un producto. A mí me pasa, ¿eh? Absolutamente. Creo que de hecho de hecho en el tema de perfumes muchas veces o no los puedes oler, porque a veces compramos online, Claro. o a veces estás con el sentido ya tan embotado de haber probado Oliendo 4 o tantos, 5 claro. diferentes que ya no sabes ni cuál era cuál y no te acuerdas y sí que es muchas veces el nombre, es como lo de los libros que nos compramos por la cubierta, ¿no? Pues, Sí, que pues es esto verdad. es igual. Entiendo que un frasco, hay una, por ejemplo, hay una de que necesito comprarme, estoy obsesionado, de Byredo, que solamente pone 1996. Ay, ese Y- no lo conozco y mira que conozco unos Es cuantos. un poco raro ese de Byredo, pero que más o menos la descripción es los 90 que fueron y nunca volverán. O algo así, es como, y digo, yo que soy muy noventero, digo, Claro. necesito o sea, 96 y me quedé ahí, atrapado, como el mosquito del Parque Jurásico. Entonces, necesito ir a ese perfume. Pero muchas veces eso, los nombres más sugerentes o los nombres más misteriosos, como se activan algo en nuestra cabeza. Sí, de hecho esto me acuerdo que François Nars, que es el creador de la marca Nars de maquillaje, Sí. cuando llegó la marca a España hace ya muchos años, que yo recuerdo esa presentación, que pues una de esas presentaciones que recuerdas con especial cariño porque él me pareció una persona súper interesante, dijo cosas, bueno, pues cosas muy curiosas y una de las cosas que decía es que él dormía con una libreta en la mesilla de noche porque a veces le venía la inspiración y se tenía, esto suena muy a genio, pero él lo contaba así, ¿no? Que le venía la inspiración y apuntaba en la libreta y hacía también referencia a los nombres de sus productos, ¿no? Que siempre intentaba que fueran nombres inteligentes, ¿no? Él decía, porque al final, bueno, pues su mítico colorete, ¿no? El orgasmo de Nars es un clásico y con ese Claro. nombre ha conseguido vender millones de unidades porque, bueno,
es una idea muy interesante, ¿no? Ponerle el nombre así a un colorete. Sí, que a veces somos muy primarios o muy básicos, o sea, que necesitamos solamente algo que en nuestra cabeza para querer, o sea, para los perfumes o todo es algo un poco también, hay algo aspiracional, ¿no? De querer alcanzar algo que sea lo que sea. Puede ser un estado, un olor, un lugar, un sitio, un tal, y a veces un eslogan o algo así marca mucho, ¿no? Sí. Cuando sí. estaba leyendo tu libro, fíjate, me acordé de una historia que me gustó mucho, te la iba a mandar y se me olvidó, de Sadie Smith, la escritora, Sí. que era muy graciosa porque contaba que enfrente de su casa en Nueva York había siempre un anuncio, durante mucho tiempo, un andamio de estos gigantes, enfrente del edificio de la ventana, lo veía todas las mañanas, un anuncio de una marca de cerveza que ponía el eslogan, era como una botella de cerveza en mitad de la playa y decía el Find Your Own Beach, como encuentra tu propia playa, ¿no? Me encanta. Y decía que ella estaba como en invierno, madrugón, poniendo el abrigo a su hija, que no se sube la cremallera, que Ese no, momento, sí. que pone el botón uno mal, entonces tiene que volverla, y estaba desesperada, tal, entonces que suspiraba, y miraba por la ventana y pensaba en esa playa. Pensaba en esa playa que podía ser suya, ¿no? Y que estaba lo más alejada posible, con el ruido de coches, con cosas que hacer, con nieve en la calle y todo esto. Me acordaba un poco de leyendo tu libro, de esas cosas a veces, de cómo vamos de agotados y de cansados por la vida. De hecho, tú hablas de una cosa que me pareció interesante y que no conocía, que era que hay distintos tipos de cansancio, pero no solamente físico y mental, Sí. sino que hay como 6 tipos de cansancio. Sí, eso lo explica una doctora, ¿no? La doctora Dalton Smith, que habla hasta 7, y es verdad que pueden parecer muchos, pero por ejemplo el creativo, es que es verdad, cuando estás cansado no se te ocurren buenas ideas, ni tomas buenas decisiones, ¿no? Y pues, ese me parece un cansancio que no solemos hablar de él, pero ocurre. También hablaba del cansancio emocional, y es que es verdad, cuando estás agotado ya no te apetece hacer nada, nada te gusta, cosas que antes te gustaban dejan de gustarte, al final pierdes un poco la capacidad de sentir, ¿no? Sí, y uno contagia al otro, ¿no? A otros, ¿no? Sí. O sea, como que el cansancio a lo mejor creativo te pone de mal humor y va a lo físico, entonces ya no vas al gimnasio y te da pereza todo y te cansa todo y estás de mal humor y al final estás cansado por múltiples lados, pero no... Sí, es agotador, la verdad. Sí, no, yo tengo mucho... Y tu libro es como ponerte delante de un espejo en muchas cosas y te hace cuestionarte asuntos, ¿no? Y también a veces incluso eso, ¿no? Que yo muchas veces me siento mal por sentirme cansado, ¿no? Porque Sí. lo identifico con ser blando o con ser quejica o con Sí. ser... y siempre pienso que no tengo motivos para creerme cansado. Incluso a veces me pone de muy mal humor, sobre todo eso cuando tú... O sea, cuando el cansancio por haber conseguido una serie de cosas durante el día, haber tenido un buen día en cuanto a hacer productivo, quiero evitar la palabra productivo, Sí. ¿no? Pero que estar satisfecho con lo que has hecho y irte a la cama con ese agotamiento que te da paz. Sí, El problema es cuando te vas con ese agotamiento asqueroso, crispado, de decir, ni he aprovechado el día, ni me lo he pasado bien, ni me he confundido aquí, he estado crispado, he estado no sé qué, y al final no me ha servido para nada este el día de hoy. claro, pero yo creo que eso también nos pasa un poco porque como hemos puesto tanto el valor en la productividad, pues el día que efectivamente pues no te han salido las cosas tan bien o no has hecho tantas cosas, al final entras también en esa, ¿no? En ese overthinking de pues el día no me ha ido bien, en fin, empiezas también a retroalimentarte de una forma un tanto negativa y somos poco amables de decir, bueno, pues hoy el día no ha sido como me hubiera gustado, pero no pasa nada, mañana será otro día, ¿no? Al final también... Lo de hablarse bien. Sí. No, yo me maltrato. O sea, yo tengo un diálogo interno que es una cosa deplorable, pero tú citabas a Diane von Furstenberg, ¿no? Sí, lo de que cuando una mujer se convierte en su mejor amiga, las cosas son mucho más fáciles. Sí. Creo que era algo así la Sí, frase, sí, no sí, sé si total. exactamente. Total. Y creo que es una gran verdad, ¿no? Porque muchas veces al final nos convertimos en nuestros peores enemigos y enemigas, que dices, jolín, es que me estoy boicoteando a mí misma, Sí. ¿no? Me estoy autoexigiendo y me estoy torturando y muchas veces la presión, efectivamente hay muchísima presión externa, pero muchas veces somos nosotros mismos, ¿no? Los que nos las generamos. Fíjate, una vez estaba con un amigo y pasó por delante de nosotros, estábamos en un viaje y pasó una especie de carro de caballos, una auriga de estas, ¿no? Que va el tipo subido al carro y va
voy llevando 4 caballos o 5 caballos. Un poco esos carros como de Central Park y todo esto, ¿no? O de Sevilla, que hay varios por ahí. Y me dijo mi amigo, me gustaría ser como ese conductor que lleva a los caballos, cada uno con una velocidad distinta, a buen ritmo, pero ninguno galopa, pero ninguno va andando, y van todos, cada uno necesita un estímulo diferente. Me gusta tener esa capacidad para saber qué rienda aflojar, qué rienda darle más a otro, porque van con 4 a la vez, ¿no? Y siempre se me quedó esa imagen grabada en la cabeza, y digo, a veces somos así con nuestras emociones, ¿no? Que queremos el que es muy acelerado le da solo estímulo a una y olvida a las otras, y el que es muy, al final es todo más complejo de lo que creemos, y hay que saber llevar, ¿verdad? equilibrar, hacer contrapeso en cosas, saber que tienes que incidir más aquí, pero ser más tranquilo aquí, o hablarte a ti mejor para que luego conseguir que llegar a los sitios y todo esto. Pues es verdad que yo siempre digo, la virtud está en el punto medio, pero qué difícil es llegar a ese punto medio, ¿no? Es como ese equilibrio es lo más difícil de Que a veces conseguir. creemos que no existe ese equilibrio, ¿no? Es que creemos que es como eso, ese viaje a la nada, ¿no? Sí. Un lugar mitológico inaccesible. Pero sí, también por ejemplo, hablas mucho de lo que se conoce como el FOMO, ¿no? Sí. El miedo a perdernos las cosas, ¿no? Y yo, fíjate también, en la última columna que he escrito para la revista Vips, que tiene una revista que se llama Normal, que ahí colaboro de vez en cuando, he escrito una cosa sobre lo contrario, ¿no? Que es el alivio o subidón que a veces experimento por perderme las cosas. Por cuando se cancela un plan. ¡Ay, cancelar planes! Eso es un tema que me encanta. Cancelar un buen plan, el subidón que me puede dar un día cualquiera, cuando me han cancelado algo, digo. En vez de sentirme apenado, estoy ahora sintiendo un subidón porque puedo estar tranquilo. Estás aliviado, sí. Y esto es una conversación que tengo últimamente con mucha gente, ¿no? Que dicen ese momento en el que se cancela un plan y te sientes descansado. Yo lo digo en el libro, que es un poco a veces mi particular infusión de tila, ¿no? Porque muchas veces... Y son planes que en su momento me apetecían. Exactamente lo que digo planes que en un primer lugar me apetecía, y para mí es la definición, que a veces se usa mal, pero la definición de placer culpable. De decir... No debería alegrarme por esto, porque me gusta hacer planes, ser social, ver amigos, ver a gente, cumplir las cosas que digo que voy a hacer. Pero un buen plan cancelado, qué subidón me da, qué gratuito y qué agradable es. Sí, suele ser mejor cuando te lo cancelan, ¿verdad? Porque te sientes menos culpable, Claro, si eres tú el que toma... Yo soy un cobarde para esas cosas. Pero es verdad que yo últimamente también creo que a veces, en ese sentido, hay que ser más sincera, más sincero, y a veces... Oye, pues si ese plan te va a suponer un coste energético, no sé, te apetecía muchísimo hacerlo, pero no estás en el mood para hacerlo, yo creo que ser sincero y decir, mira, es que hoy no me encuentro bien, hoy tengo otra cosa tal. Sin recurrir a excusas o mentiras, o mentiras blancas de estas que no... Que sabes que la otra persona sabe que no son verdad. Y que en el fondo a veces está no me encuentro bien, porque ese no me encuentro bien viene derivado de que estoy agotado, que me quiero morir, porque estoy como unos días... arrastrando y terrible, sí. Y también eso, un poco lo de... También yo lo hago esto que yo soy un poco desastre con no contestar WhatsApps o mails, pero digo, mira, yo ya me he agotado de pedir disculpas. Yo digo, mira, es que yo siento comunicarte que no eres tan importante, que no digo que no lo seas, pero que no puedo a lo mejor contestar cualquier un meme que se te ha ocurrido y que me quieres compartir y que tengo que reaccionar a él, ¿sabes? Sí, para eso está bien la opción ahora que hay ahora, ¿no? Le das un corazoncito y ya parece que ahí se queda, pero es verdad que, bueno, el tema de los canales de comunicación que tenemos también es agotador, porque claro, este momento en el que además ya se invaden un poco las fronteras, ¿no? Bueno. Se usa una nota de voz para algo que es de trabajo, que podría ser un mail, y entonces, pero tú ya la escuchas cuando estás en tu casa intentando desconectar, ¿no? Al final... Es verdad que todas estas nuevas tecnologías nos pueden ayudar mucho a hacernos la vida fácil, pero en otro sentido nos están un poco torturando, porque es que es cada vez más difícil desconectar un poco por eso, ¿no? Porque al final te llegan mensajes laborales a tu WhatsApp y cuesta, ¿no? Y efectivamente no pasa nada por dejar a veces en azul algo, ¿no? Como dicen mis hijas, me has dejado en leído, ya, pues es que no he podido. No pasa nada. Te estoy dando techo. Y algo, tú tuviste un punto de inflexión en el que dijiste, mira, esto he llegado al pico del agotamiento y de aquí tengo o la autocombustión o un libro.
¿Tú llegaste a...? Sí, es verdad que en los últimos años estaba muy, muy agotada, ¿no? Y ya estaba efectivamente cansada de estar cansada. Y luego además pues ya estaba un poco en esa queja constante de decir en casa estoy cansada. A veces ya era como, qué pesada eres, ¿no? A veces Sí. incluso un poco de incomprensión porque tú misma te retroalimentas, ¿no? Y es verdad que durante el tiempo que he escrito el libro, pues me ha servido un poco de terapia, ¿no? A mí escribir siempre me ayuda mucho un poco a poner las cosas en su sitio y me ha sido un poco liberador plasmar ahí todas esas sentimientos. De hecho, a veces digo que no sé si me he expuesto demasiado porque cuento detalles como muy cotidianos, ¿no? De conversaciones con mi marido o con mis hijas o cosas un poco que son muy domésticas, Sí, pero eso, compartir eso siempre se agradece, porque le da... atornilla las historias, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Da los detalles, da credibilidad y te sientes más cercano de algún modo. Sí, yo creo que formaba parte un poco del juego, ¿no? Yo además cuando siempre en general que escribo de bienestar me pongo bastante yo ahí en primera fila, ¿no? Y creo que es importante pues que hacer todo lo posible para que la persona que te lea empatice, ¿no? Y en el libro pues hay muchísimo relato personal junto con muchísimas recomendaciones de expertos y expertas, pero es verdad que cada capítulo lo inicio un poco contando mi caso o muchas veces incluso hay muchas conversaciones reflejadas, que ya me ha pasado incluso de amigas que me han dicho, oye, esta anécdota que cuentas en la página X es una que te conté yo. Y es como, sí, efectivamente. ¿La amiga soy yo? La amiga soy yo. Y digo, pues sí, porque al final he intentado un poco reflejar todas esas conversaciones que he tenido con mujeres de mi alrededor, con las que he hablado del tema del agotamiento. Y bueno, lo he reflejado así porque estamos todas en el mismo barco. Y además yo siempre lo digo, que muchos de los artículos que más éxito han tenido han surgido de conversaciones inesperadas con amigas, en la redacción, que hablamos muchísimo y de ahí surgen temas buenísimos, incluso a veces de conversaciones que espío. Sí, sí. Que yo qué sé, estás en una perfumería, en el metro y de repente estás escuchando una conversación ajena que dices, jolín, es que esto tiene un tema, ¿no? Muchas veces yo creo que a veces los periodistas queremos buscar temas como muy elevados y a veces no conseguimos conectar. Muchas veces la conversación está algo mucho más cercano. Y a mí me gusta mucho escuchar las conversaciones de mi alrededor y luego lo reflejo. Yo como le digo a mis amigas, igual de repente esto que me has contado acaba en un artículo, ¿no? Porque, bueno, creo que forma parte un poco del juego. Sí, porque al final no deja de ser una manera de reflejar las inquietudes del día a día, ¿no? Y creo que mejor pues que estar con las orejas bien preparadas para saber qué es lo que está en la conversación, qué es lo que no, qué es lo que a la gente le inquieta, le preocupa y saber anotarlas y contarlas después. Sí. De hecho, mira, por ejemplo, te quería preguntar, sé que eres una persona muy leída en Vogue, pero no solo a nivel España, a nivel internacional, muy, muy leída. Y te quería preguntar, ¿cuáles de esos temas han tenido para ti un éxito inesperado? No te digo tanto de limitarnos al tema de visitas o lecturas, sino de que tú veas, esto fue un tema que toqué de una manera casual, inesperada, por una conversación puntual. De repente vi que todo el mundo estaba preocupado por esto, que a todo el mundo le interesaba, que todo el mundo lo compartía, que todo el mundo tenía mucho feedback. Pues mira, hace poco escribí uno en primera persona sobre cómo me había influido ser hija única. Y también todo surgió un poco a raíz de una conversación con un compañero que él también era hijo único y me contaba, ¿no? De que al final muchas veces, sobre todo los que somos más mayores, hemos crecido un poco con ese estigma de que parece que ser hijo único es un poco ser un niño mimado y tener privilegios, sí. Tal. Y bueno, pues a raíz de esa conversación con este compañero, pues escribí este tema. Y había por ahí un lobby de hijos únicos que estaba deseando que alguien les diera voz. Claro. Exacto, y muchas personas me dijeron, y además me enteré de que eran hijas únicas por este artículo, porque me decían, pues yo también soy hija única y me he sentido súper identificada, ¿no? Es verdad que luego hablaba con una psicóloga un poco y le dábamos un poco de forma a cómo influye esa posición que tienes en la familia, que es cierto que te puede influir bastante, ¿no? Y bueno, yo que al final he crecido en una época en la que había muy pocos hijos únicos, ahora ya es más habitual, pero yo recuerdo que en mi clase yo era la única y en mi familia... Eras la única hija única. Sí, efectivamente, y siempre un poco tenía esa cosa, ¿no? De, ay, pues todo para ti y tal, me decían, y yo siempre decía, bueno, lo bueno y lo malo, ¿no? Claro. Y al final yo siempre he tenido esa sensación de bueno, pues al final al estar sola, también cuando piensas un poco en el cuidado de tus padres o tal, pues también dices, para esto también estoy sola, ¿no? Entonces, bueno, sí que ha sido un artículo que es verdad que me sorprendió, porque lo hice un poco porque me pareció un tema interesante y me apetecía muchísimo,
porque yo creo que a veces también uso la escritura un poco a modo de terapia y me apetecía indagar un poco en cómo influía en mi autoestima el haber sido hija única, pero luego resultó que era un tema que yo creo que en general le interesó bastante, sí. Yo ahora me he leído uno muy interesante que habla sobre cómo los niños que son gemelos o mellizos son a la vez únicos. Entonces es muy interesante cómo es casi una investigación sobre cómo los niños que están siempre con otro a su lado y que crecen con otro a su lado y que es igual, que es un reflejo y todo esto, cómo a la vez tienen sus propias cosas diferentes y también esa evidente conexión, ¿no? Entonces es muy interesante cómo lo cuenta esa investigadora. Esto va a ser un tema en vogue Tienes que próximamente. usarlo, ¿no? Te diré cuál es el libro exactamente. Me gusta esa idea, sí. Es súper potente, además es una escritora que tuvo muchas enfermedades y lo aborda con sentido del humor y con una inteligencia. Es un libro súper bien valorado y muy, muy recomendado por académicos y todo esto. Y sí, evidentemente tu libro también está, creo que lo haces muy bien, eso de no... Podría ser es un terreno peligroso y en el que es fácil abonarse uno a la magufada de turno o a la última Sí. moda o distinguir lo que es una moda o un concepto de lo que tiene base científica o lo que tiene un poco de solidez, ¿no? Y es un mundo a veces en el que es difícil, se está viendo todos los días, ¿no? Ahora hay una especie de obsesión con los gurús estos de la longevidad, ¿no? Sí. Que hay mucho vendedor de humo. Sí, es verdad que la longevidad es un tema que ahora mismo está en boca de todos Bueno, y que es todo. interesante y tiene muchísima base, pero efectivamente luego desencadena en mucha gente hablando sin conocimiento, ¿no? Y lo que dices tú, enmascarados como gurús que a lo mejor no lo son tanto, ¿no? Y que es una cosa que, claro, que en el fondo es el último anhelo del ser humano. Es más que conquistar cualquier civilización, planeta o perdido, sino que alcanzar la inmortalidad, ¿no? O alargar tu vida lo que más que quieras es una cosa es inherente al ser humano, ¿no? En cuanto a traspasar el último miedo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ahí hay gente ya que se ha colado que Exacto. opina y que dice y que da trucos y estos suplementos y estas historias que se están desenmascarando unos pocos. Lo que pasa, claro, es que les dan tanto dinero unos y otros, porque claro, al final es el anhelo del millonario de turno, es eso ya, es lo que le queda. Sí, sí, sí. A ver, es verdad que de la longevidad se habla mucho y siempre insisten en que más que vivir más, que evidentemente la esperanza de vida, esto está demostrado que está aumentando y va a seguir aumentando, un poco la esencia es intentar vivir mejor, porque al final las estadísticas lo que dicen es que en los últimos años de vida, o sea, muchos de esos años que vives más los pasas con enfermedad. Entonces un poco el objetivo Claro. es intentar minimizar esto, pero claro, bajo esa promesa, pues claro, efectivamente a veces hay claims que son demasiado sobreprometedores y que efectivamente pueden rozar la magufada, como dices tú, ¿no? Entonces yo creo que ahí es muy importante, pues eso, el rigor, el decir esto sí, esto no, y siempre recurrir al experto. Sí. Bueno, tu libro está lleno de doctores, nutricionistas, médicos, investigadores que hablan con un poco de sustento, ¿no? Y tienes ahí una bibliografía nada desdeñable de esto que digo o esto que pienso no es una cosa que me he calentado aquí, que he dicho Exacto, de repente esto voy a es escribir bueno sobre esto, o sí. el no sé qué, por mucho que esté de moda hacer esto, pues todavía no hemos comprobado si es verdaderamente beneficioso. Y antes de venderos yo esta moto, que no sé si funciona o no, pues hay que... Sí, eso es bastante... Y creo que está muy bien eso de tal. ¿Y qué más has aprendido de hacer para cuidarte un poco más o para reducir el agotamiento? A ver, esto siempre lo digo, pero estoy intentando alejarme muchísimo del móvil, que me cuesta mucho, porque es que creo que chupa la energía, o sea, te genera adicción, porque al final yo ya no sé pararme en un semáforo sin sacar el móvil del bolso, como si fuera a resolver el mundo mirando el mail, y pues eso, me voy a la cama mirándolo, me levanto mirándolo, y es como ya un poco una adicción que estoy intentando vencer. Y un recurso que me alivia mucho pues es intentar volver a los libros en papel, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al mismo tiempo creo que estamos perdiendo la capacidad para prestar atención, ¿no? Al final
estamos tan estimulados que esa atención está fragmentada. Además es que, pues eso, las marcas lo saben también y saben que tienen pocos segundos para captar nuestra atención, porque esto es así. Y entonces, claro, volver a recuperar un poco esa capacidad de decir voy a estar centrada en esto y en nada más es un reto. Y yo estoy intentándolo porque además me lo noto, ¿no? Que cada vez mi capacidad de concentración va disminuyendo. Entonces, volver a leer en papel es algo que me ayuda y que cuando consigo centrarme en la lectura, es que luego me siento, de verdad, es un descanso, me siento bien. Pero cuesta. Y por eso yo creo que va a haber no lo sé, ojalá, igual soy muy optimista, pero yo creo que va a acabar habiendo una vuelta a lo analógico, en cierta medida, evidentemente. Sí. ¿No? Pero bueno, yo qué sé, hacer más juegos de mesa. Yo ahora lo veo con mis hijas que les encanta el juego del impostor, que yo creo que sin saberlo están intentando escapar un poco de las nuevas tecnologías y las redes sociales y se pueden pasar un buen rato jugando a esto, no sé, hacer punto, manualidades, pintar cerámica, no lo sé, cocinar más, planchar, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Pero algo que sea un poco un ritual que te haga centrarte y no en esta estimulación constante que vivimos, ¿no? Sí, estas cosas que a veces hacemos que consiguen tener ese efecto, bueno, y tú lo dices, ¿no? Evitar también el no hacer una cosa para estar haciendo tres a la vez, ¿no? O sea, bueno, claro. No necesariamente, y esto lo digo contra mis intereses, pero no a veces de estar planchando, haciendo algo y con un podcast a la vez, o no estar tal, ¿eh? Y fíjate que bueno, sé que estoy diciendo a la gente, escuchadme luego, con toda atención, ¿no? Pero... Sí, pero tenemos como esa necesidad de aprovechar el tiempo, ¿no? Hasta el último minuto y efectivamente, ¿no? O sea, es como mientras que hago ejercicio, sí, escucho un podcast y tal y venga, hay que aprovechar todo, ¿no? Pues yo creo que intentar hacer las cosas de una en una sería lo ideal. Hay un concepto que hablas que yo siempre lo he hecho, pero no sabía que tenía un nombre tan apropiado, que ese, ¿cómo lo llamas? La revancha de... Ah, sí, procrastinar el momento de irse a la cama, sí, la revancha del sueño. Sí. Sí, ¿no? Que es, en el fondo es decir, mira, como he tenido un día de mucho trabajo, de que no me lo he pasado bien en cuanto a distracciones o obligaciones, pues voy a ahora voy a comer algo malo, voy a pedirme algo tal y luego voy a ver una serie hasta las tantas y voy a estar scrolleando y voy a estar no sé qué, ¿no? Exacto, es como una venganza, ¿no? Por ese día tan ocupado que al final pues te metes en ese scroll infinito que no te lleva a ninguna parte, pero ahí estamos todos, ¿no? Muchas veces. Ese soy yo. Yo me voy a veces a la cama como un niño en la bañera, ¿sabes? Que se va con 3 libros que quiero leer, que quiero irme anotando, que quiero ver avanzando, que no sé qué, el iPad para ver una serie y al final... Demasiadas es como cosas. Eso, como que me voy como un niño, eso, como que se va llena de cosas para entretenerse, para tal. Y sí, fíjate que no es la manera de afrontar un momento de esos, la verdad. Lo que pasa es que es verdad que en cuanto pones el libro, todo, ¿no? Lo que dices tú, pues pones varios libros y el móvil o el iPad, al final siempre gana la batalla. Sí, lo más fácil y lo más ligero y lo más todo. Luego yo, fíjate, yo he aprendido a dos cosas que también mencionas así de pasada en el libro de alguna manera u otra. Pero, por ejemplo, una tontería que yo he aprendido por Carolina, que es aprender a tirar cosas. No aferrarme a objetos inservibles. Y, el minimalismo material. Sí, te da un poco de sentido común dentro de ese caos que a veces es el acumular cosas. No es que yo tenga síndrome de Diógenes, pero siempre a veces peco de un exceso de... No sé si es aferrarme por una cosa romántica a objetos que ya no me sirven o que ya no uso, porque son parte de mí o creo que lo son, cuando luego me olvido de ellos y digo hasta luego. Sí, pero tienes pero esa que cosa. ahí a mí me cuesta, o pienso que no lo aprovechan lo suficiente, o pienso que va a tener una utilidad, o pienso que esto dentro de 20 años, este adaptador me va a venir muy bien para una urgencia que tendré. Y no, nunca vale para nada. Nunca, pero ahí lo tienes, los cables de los cargadores. Solo acumula cosas y espacio. Y solo contamina el ruido y da ruido a una casa. Que está bien lo que tú dices de las casas vividas, no pensar en una casa minimalista de revista, pero tampoco caer en la acumulación de lo que sea, ¿no? Y menos. Sí,
Y además es que es verdad que incluso los psicólogos dicen que cuantas más posesiones tienes, también tienes más preocupaciones, porque claro, cuanto más posees, pues al final también te tienes que preocupar por esas cosas. Entonces muchas veces reducir... More money, more problems, dicen. Efectivamente, un poco sí. Es verdad que al final, pues cuando tienes tantas cosas o las pierdes y estás pensando dónde las tienes, al final es otra cosa más que sumas a la carga mental, ¿no? Entonces sí que es verdad que el minimalismo material, yo que ahora más me encanta verme todos los realities que hay en Netflix. Sí, todas las orden. ordenatrices, Maricondo, Sí. no sé qué, todas las que te dicen tira todo. Sí. O sea, vuelve a la... Sé como Steve Jobs en esa habitación espartana, blanca y ya está. Sí. Sí, yo me he visto unos cuantos y bueno, evidentemente esto como todo, hay muchas cosas que no puedes aplicar, pero sí que de verdad creo que minimizar el ruido visual y el número de posesiones que tenemos ayuda. Yo sigo a uno que digo, me da una paz, hace como resetea la casa los domingos, por así decir, y hace una limpieza a fondo de toda su casa los domingos. Me da tal paz verle que yo luego pues, no aplico nada de eso, pero me da una paz verle cómo friega cosas que a mí no se me hubiera ocurrido en mi vida fregar, o que no sé. Sí. Y digo, ¿qué objetos son estos? Y me meto en Amazon y digo, a ver qué objetos vende, ¿cómo esto qué es exactamente? ¿Esto que usa para limpiar el techo, qué es este artefacto? Y descubro mucho que luego no aplico, pero me parece, me da mucha paz eso de resetear la casa un domingo, ¿no? De repente eso, que limpia estas las tuberías. Sí. Entonces digo, ¿cómo? Además lo ves en esos vídeos acelerados que sí, parece claro. todo mucho más fácil de lo que es. Exacto, eso es lo que yo caigo en la trampa. Digo, si no es tan difícil, Javier, resetear un poco una casa el domingo. Y luego al final, si quieres hacerlo igual, te pasarías el domingo entero limpiando. Sí. Pero bueno, sí que ayuda, yo creo que sí. Que el orden ayuda. Aquí tenemos, Ana, la tradición del cuestionario Proust. ¿Te parece que te lance alguna pregunta claro para conocer sí. más a Ana Morales? ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Pues a ver, por esto que hablábamos antes de mi, ¿no? De que vivo un poco en la expectativa y disfruto a veces mucho más de las cosas en los previos, pues a mí me gustan mucho esos primeros desayunos de las vacaciones de Navidad, ¿no? Cuando todavía tengo esa sensación de que me queda mucho por delante y no hay prisa y tal, y disfruto mucho de esos momentos. Porque yo en general disfruto muchísimo de la comida y del acto de comer. Entonces, para mí, además en casa es algo un ritual un poco sagrado, ¿no? Entre semana no podemos respetarlo tanto como nos gustaría, pero los fines de semana es como que sentarse a comer, no nos saltamos las comidas, nos sentamos a comer, es el momento en el que hablamos y nos contamos, en el que pensamos que vamos a cenar porque nos encanta. Cuando vamos de viaje, pues elegir el sitio en el que comemos es algo que nos gusta mucho. Entonces, para mí esos momentos son bastante felices, la verdad. Ese café con una misma que tú hablas en el podcast, sí. en el libro, de que eres, que de forma un poco, no por una moda, sino que eras del club de las 5 de la mañana porque aprendiste a valorar y disfrutar y saborear ese café sin que el día te lo estropee todavía, ¿no? Claro. Luego ya vendrán todo lo que tenga que venir, la avalancha de obligaciones y de cosas, pero ese momento de café, de prepararte antes de la batalla, ¿no? Eso está bien. Eso es como un poco el artículo de Anabel Vázquez, que siempre me acuerdo de él, que escribía en Traveler del veraneo, ¿no? Que hablaba un poco... el veraneo de siempre. El veraneo de siempre, ¿no? Un poco un homenaje a esos veraneos de siempre en los que pues sabes que es lo siguiente que va a venir, pero te encanta esa monotonía. Ir siempre al mismo bar a tomarte algo, el mismo aperitivo, el mismo paseo, el mismo un poco de rutina. Rutina, ¿no? Porque al final luego el año ya te va a llevar por otros derroteros, ¿no? Sí, entonces... sí, que a veces ya luego la vida te depara sorpresas. Aferrémonos en el ocio, que eso también tiene mucho, y también lo hablo con gente, ¿no? Que a veces que ya es el culmen de la estupidez humana. Yo soy el primero que incurre en ella, el de agobiarte cuando estás de vacaciones, ¿no? Sí. O lo contradictorio y absurdo que es el que estresarte por lo estoy pasando tan bien como debería. Estoy aprovechando, estoy siendo hiperproductivo con mis... Pues no hay necesidad de ello, Javier. Pero... Estoy yendo al sitio de moda, porque esa es otra, ¿no? Que al final hay tantos... El mejor tal, el mejor cual, que claro, quieres comprobar eso de lo que todo el mundo habla y al final dices, pero si es que igual el café en el bar de al lado es lo mejor que hay, ¿no? Y no en el café de especialidad que se ha puesto de moda. Efectivamente, a veces también nos generamos nosotros nuestras propias presiones. ¿Cuál dirías que es tu mayor miedo? Bueno, aquí vuelvo a hablar de mi papel como madre, pero yo creo que cuando eres madre tu mayor miedo es que les pase algo a tus hijos, ¿no? Y ese es mi mayor miedo. Que les pase algo o que no sean felices, ¿no? Que eso también es una cosa que me obsesiona mucho, ¿no? Que
bueno, la felicidad es verdad que no puede haber en la vida un estado máximo de felicidad y que la vida son momentos que van y vienen, pero que sí sepan encontrarse bien a nivel emocional. Para mí eso es muy importante. Entonces, cuando en algún momento veo que eso puede flojear, me inquieta mucho. Porque eso es agotador, eso sí que es agotador, eso sí que es... bueno, la frase esta que estaba en el inicio de un libro de Javoy sobre su hijo Manu, que decía que tener un hijo es como tener algo al fuego siempre, ¿no? Que eso es una gran... qué buena esa frase. Yo también pienso que es también tiene algo de, por lo que escucho a gente y todo esto, que hay algo ahí de acompañar a alguien a una puerta de embarque que nunca acaba de llegar, ¿sabes? Porque siempre estás queriendo que llegue, que estás tenso por perder el avión, por no sé qué, porque todo esté bien, porque vuele, porque esté todo seguro, porque tenga un buen viaje, pero las cosas no van a llegar, o sea, todo que hasta que no llegue, y cuando tiene que volar solo tal, te da pena, todo es claro, es una cosa, de ir acompañándole en el viaje, en un viaje que no termina nunca de llegar, que vas pasando obstáculos, vas superando atascos, problemas, inconvenientes y cosas inesperadas. Y nunca llegas a la K47. Exacto, ¿no? Y además yo para eso siempre nombro este libro, el de Un trabajo para toda la vida. De Rachel Cusk. Sí, que bueno, es verdad que en algunos momentos puede ser un poco duro, ¿no? La lectura, pero es verdad que al final cuando eres padre o madre es que es un trabajo para toda la vida, y incluso cuando tus hijos sean mayores y sean independientes, ahí va a estar esa preocupación siempre, ¿no? Es verdad que... A mí me divierten estos libros un poco duros a veces, de relaciones... O sea, alejadas un poco de la perfección, ¿no? Y son un poco... es necesario. Un poco reconfortantes, o un poco... Tomarte la vida con un poco de humor, reírte de uno mismo y pues lo que tú dices en el libro, ¿no? Que en el fondo sois, de alguna manera, este papel de cuidadora eterna, ¿no? Sí. Yo también lo noto en un avión. Por ejemplo, en un avión tú ves a un bebé llorando en una fila y ves como de repente un montón de cabezas de madres se dan la vuelta a ver si está todo en orden. ¿Qué pasa? Como algo instintivo y solo ver. Solo se activa algo, una especie de alarma interna. Y sí, yo creo que es algo ahí que eso, pues que está por dentro, y pero que luego, por ejemplo, cuando lees, ahora que me he leído el libro de Joan Didion de las notas que dejó un poco a su marido tras ir al psiquiatra y todo esto, y cómo le preocupaba a su hija Quintana, ¿no? Que era esta hija suya, tenía problemas, y me produce mucha ternura cómo habla o cómo plantea sus problemas, las cosas de las que se arrepiente, las cosas que le castigaban. Alguien tan fría como Joan Didion, que era una persona como un poco gélida, de tanto escribiendo como a veces de lo que te puede transmitir, muy seria, y te impresiona ese papel de madre. Sí. De hecho, yo he tenido una temporada que he leído bastantes libros un poco de maternidades no perfectas, digamos, porque un poco al final pues hemos tenido esta, ¿no? Pues lo que decimos, ¿no? Que al final tienes tanta información, disciplina positiva, no sé qué, no grites, no desórdenes. Entonces, madre veces, tigre, no sé qué. Entonces a veces, pues cuando he leído un libro como este de Un trabajo para toda la vida, o Las abandonadoras... De Begoña Gómez, el final aquí, de Begoña Gómez Urzaiz. Pues yo creo que buscaba un poco otra visión de la maternidad, que no sea siempre tan perfecta, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que a veces necesitas un poco la otra cara de la moneda. ¿Un rasgo que no te guste de ti misma? Bueno, pues que soy víctima del overthinking, y por mucho que diga, que sepa las teorías y tal, mi cabeza es una centrifugadora todo el rato, desde que me levanto hasta que me acuesto, incluso durmiendo. A veces sé que sueño cosas que me preocupan, se reflejan en los sueños, y le doy demasiadas vueltas a todo. Y en mi cabeza siempre, ¿no? Me pongo siempre los peores escenarios, como ¿no? Esto que dicen de que el 80% de las cosas que imaginas luego nunca llegan a pasar, ¿no? Pero en tu cabeza han pasado, pues yo soy esa persona. Me cuesta mucho parar estos pensamientos rumiativos, y estoy todo el rato, y si hubiera dicho esto, si hubiera hecho tal. Sí. Los pensamientos rumiativos, valga redundancia, están muy presentes en el libro también. También. Cómo tus pensamientos un poco intrusivos, o cómo estás dándole vueltas ahí. Sí. Y sí, que yo soy exactamente igual, Y vuelve la burra al trigo y otra vez. Y cuando estoy en momentos en los que ni siquiera debería estar pensando en eso, lo estoy pensando, y soy incapaz de abandonar ciertas cosas que me tienen ahí. Sí. Por eso ahí yo creo que también esto, que además yo creo que lo hablabas con Casilda Secasa, ¿no? Que hablabais un poco de que a veces necesitamos un poco unos trabajos más mecánicos, ¿no? Algo que te focalice la atención y que de alguna manera te aparte un poco de todo esto, ¿no? Pues yo creo que efectivamente a veces necesitas alguna actividad que
que te pare un poco, ¿no? Porque al final, ya lo decía más en el momento creativo, ¿no? Creo que era que al final cuando tienes un trabajo creativo estás siempre dándole vueltas, ¿no? Y que a veces igual necesitabas volver a un trabajo un poco más rutinario, y yo creo que eso también, para parar estos pensamientos tan intrusivos, pues a veces ayuda, ¿no? A hacer algo, pues eso. Sí. Yo tenía un amigo que había dejado una novia y siempre lo pasaba fatal con esas cosas, y sí me acuerdo que se fue como a un trabajo se fue voluntario, y me decía, yo solo quiero que me hagan cavar zanjas y estar pintando y no pensar. Me decía, Exacto. quiero que me digan, Javier, haz eso. Me decían, yo solo quiero hacer que me hagan cava este agujero, haz este pozo, pinta esta pared y ya está. Y yo solo quiero eso y dejar de pensar en estas cosas. Y me hacía mucha gracia eso, de lo de siempre a veces somos tan básicos también los hombres, de quiero hacer algo y ya está. Tirar un tabique, ya está. Y no estar pensando en eso continuamente. Pero yo también lo necesito a veces, Sí. esas cosas de Sí. no pensar mucho. ¿Un rasgo que te cueste mucho en los demás, que te cueste sobrellevar de los otros? Pues quizá la falta de escucha. Cuando a veces mantienes una conversación con alguien y ves que no te está haciendo caso, para mí eso es algo que lo llevo mal, porque, no sé, yo creo que al final, pues escuchar de forma activa es una gran bondad, es una gran cualidad, y a veces la perdemos, que yo soy la primera, que a veces me están hablando y yo estoy pensando en otra cosa y probablemente la otra persona se esté dando cuenta, ¿no? Pero cuando sí que noto que quizá no me esté contando lo que es importante y no me prestan atención, sí que interiormente es como que me enfado un poco, sí. Sí. ¿Una charla de alguien que te haya impresionado por su capacidad para contar una historia, para explicar un tema, para dar una clase de algo, pues como antes me contabas lo de Nars, Sí. alguien que te haya impresionado en directo, escuchándole, o en un podcast o lo que sea, alguien que te haya cautivado? Pues mira, hace poco entrevisté a Francis Curdillán, que es un... Tengo perfumes suyos. Sí, porque Sí. bueno, es que es uno de los perfumistas más famosos, ¿no? Es ahora director de perfumes de Dior, pero bueno, hay perfumes muy míticos que los ha hecho él. Y le entrevisté hace poco y tiene una conversación interesante, sobre todo, por ejemplo, pues me hablaba del tema del lujo, ¿no? De que al final él creía que la idea del lujo es más desmaterializar las cosas, ¿no? Que el lujo es pues la libertad, no sé, tener agua caliente, yo qué sé, que cosas a veces muy básicas que no prestas atención. Eso me parecía interesante eso, y luego él también hablaba mucho de la infelicidad del creador, ¿no? De que él nunca acababa de estar del todo contento con sus creaciones cuando son bestseller y bueno, pues al final es uno de los perfumistas más famosos. Él no acababa nunca de estar feliz con el resultado, y ahí yo empaticé un poco, porque a mí me pasa un poco igual, ¿no? Siempre pienso que se podría haber hecho mejor. Entonces, Sí, bueno, me pareció bastante inspirador. Sí, eso de la eterna satisfacción, ¿no? Creo que a veces es un poco inevitable y a veces está bien, pero sí, yo tengo un perfume suyo que me regalaron con mis iniciales abajo, además escritas así en el cristal, muy bonito. Sí, porque luego es verdad que aparte de ser perfumista de Dior, también tiene su propia marca de perfumes. Sí, Maison Courtier, Sí, ¿no? exactamente, sí. Me gusta mucho. Una rutina que tú aconsejes a alguien a mí, por ejemplo, para cuidarse un poco, algo básico, pero que yo me lavo la cara, evidentemente, todas las noches, todo esto. Bueno, evidentemente, a mí me parece que ya está muy bien, ¿eh? Sí. No todo el mundo lo hace. Estoy orgulloso. Me lavo o con Noxema, o ahora con una de Shiseido que me gusta mucho, me da mucha paz. Y me gusta mucho, fíjate. Pero luego, ¿tú qué te pondrías para tener una cara reluciente o agradable al día siguiente? ¿Qué tengo que ponerme? O sea, ¿qué es bueno para mí? Bueno, pues la limpieza es lo mejor que puedes hacer. Esto es la regla número 1, junto con la fotoprotección, que esto también te lo habrán dicho, ¿no? Que hay que usar protección solar todos los días del año, incluso en estos días horrorosos que no para de llover. ¿Tú todos los días te pones crema, o sea, te pones crema solar todos los días? Sí, bueno, es una crema con color, porque es verdad que yo no salgo de casa sin base de maquillaje y tal. Y entonces pues antes de maquillarme siempre uso una crema solar con color. Sí que ese gesto lo he interiorizado bastante, porque bueno, al final es que es lo que siempre insisten los dermatólogos, ¿no? Y luego pues usar vitamina C por la mañana, vitamina E, algún antioxidante también te iría bien. Pero sobre todo yo creo que al final hay que intentar, esto que dicen mucho los expertos últimamente, de el mejor cosmético es el que se usa, ¿no? Al final hay que integrar productos en tu rutina
que vayas a usar de forma sostenida, ¿no? Que no empezar de repente con una rutina de 10 pasos que sabes que va a fracasar en cualquier momento, ¿no? Entonces yo en ese sentido menos es más, y yo creo que usar pocos productos pero bien prescritos y que vayas a ser constante en su uso creo que es fundamental. Luego ya está este momento de usar alguna herramienta de masaje, algún roller que se ha puesto como muy de moda, pues bueno. Eso es lo de la piedra esta que se pone así como... Sí. Sí. Es verdad que esto cuando hablas con dermatólogos siempre te dicen, a ver, tendrías que estar media hora masajeándote para tener efectos... Exacto, para tener unos efectos más evidentes, ¿no? Sobre todo a nivel de colágeno, tal. Pero si es una cosa que a ti te ayuda a ser más constante con tu rutina, a tener mayor adherencia, adelante, úsalo, ¿no? Y entonces para mí últimamente estoy un poco en ese punto de que me gusta usar algún roller frío porque, bueno, pues me hace que la rutina sea un poquito ese momento para mí, ¿no? Pero yo creo que esto sí que es muy personal y que ahí cada uno un poco elija lo que le hace sentir bien y que no sea una carga más, ¿no? Porque también es verdad que, bueno, a veces llegas por la noche y desmaquillarte es lo que más o limpiarte la cara es lo que más pereza da, ¿no? Entonces... No, tienes una cara estupenda, la verdad, ¿eh? Me da... Muchas gracias. Es verdad. Tú también, se nota que te la cuidas. Gracias, Ana. Estaba esperando que esto fuera recíproco, el piropo. ¿Un libro que regales mucho o que te haya gustado de alguna manera recomendar a la gente? ¿O que... Pues a ver, es verdad que no suelo regalar libros, soy más de algo del Corte Inglés con ticket regalo para que se pueda cambiar, porque yo soy esa persona que cambia mucho los regalos. Ah, eres de esas personas. Soy de esas personas, sí. Mi madre y mi suegra, que pobres mías, siempre que me regalan algo siempre saben que lo voy a cambiar. Bueno, ya lo hablas, ¿no? De que tú estás... Que para un poco, otra cosa que haces es lo de la ropa, tienes como tu propio uniforme, ¿no? Sí. Que muchas veces es negro o gris, que estás cómoda y no te hace pensar de más, y que tu pobre madre te insistía en regalar cosas como de estampados o algo sí. más para que salga más un de poquito color. de mi zona. Y has aprendido ya que eso tiene ticket regalo y ya vas a cambiártelo por una esta de color más oscuro, ¿no? Sí, pero ellas no desisten, ¿eh? Todos siempre me regalan algo, pero saben que ellas son conscientes de que lo voy a cambiar. Pero bueno, es verdad que lo que te decía, soy como en ese sentido, no suelo regalar muchos libros, pero por ejemplo el otro día leí el libro de Comerás Flores de Lucía Soya. Y se lo he regalado a mi hija mayor, que tiene 16 años, porque creo que es una lectura, no sé si a lo mejor me he aventurado, pero sí que creo que es una lectura que le puede ayudar, ¿no? Quizá sí, no es una claro. lectura para adolescentes, pero creo que nunca se regala un libro demasiado temprano. Otra cosa es que lo lean en ese momento, que eso está por ver y lo que sea. Pero creo que un libro siempre es un buen momento para regalarlo, porque es como una pequeña inversión. Y nunca además sabes cuándo van a leer ese libro, ¿sabes? Yo tengo libros de mi padre que me regaló, que a día de hoy descubro cosas 20 años después, que me dijo, mira qué buen regalo me hizo mi padre, sí. o mira este detalle que tuvo, que a lo mejor en ese momento no valoré y que ahora digo, es el mejor momento para leerlo, para encontrarme con este libro. Sí, pues es verdad que, a ver, es una historia dura, pero bueno, yo creo que ella ya está en una edad en la que está bien que lea algo así y también ella sepa detectar esos signos en las relaciones tóxicas. Dile que no todo es... de color de rosa, ¿no? Efectivamente. Pues sabes lo que es una frase que me gusta mucho, que salía en una serie de BoJack Horseman, que decía, el problema de ir con unas gafas de color de rosa es que dejas de ver las red flags, porque todo lo ves rosa. Exacto. Claro, entonces es importante eso. Así que buen regalo, efectivamente. Un olor favorito que tengas, no tiene que ser asociado con un perfume per se, sino algún olor que a ti te encante o que te recuerde algo o que te guste tener presente a lo mejor en tus perfumes o que has por ahí que te gusta. Bueno, pues a ver, en general los perfumes me gusta mucho el olor a limpio y también me gusta el olor a suavizante, ¿no? Cuando hueles la ropa recién lavada es un olor que me encanta, o cuando me acerco a alguien y de repente le huele. Hay velas de eso y todo eso. Sí. Hemos escrito muchísimos temas en Vogue de los perfumes con olor a limpio porque claramente generan muchísimo interés. Y luego me encanta, porque ya he dicho antes que me encanta comer y todo lo que tenga que ver con comida, me encanta el olor a café. Para mí es como un olor que cuando en casa o cuando pues subes ¿no? en el edificio y lo hueles en la casa de algún otro vecino, es como que me da la sensación de algo por estrenar, algo que empieza. No sé. La promesa de un nuevo día. Eso me encanta. A mí me encanta también, incluso en las películas. Es como si lo oliera. Cuando veo a alguien tomando un café por la mañana o algo así, una cocina o algo así, lo estoy oliendo. No lo estoy haciendo, pero sí. Y mira, antes de que
antes de que la gente me pregunte y me abrase por privado estas preguntas que luego me harán, ¿algún perfume olor a limpio que te puedas recomendar o que te guste, concreto? Porque si no me va a llegar a mí. Pues, digo, alguno así que te... A ver, yo soy muy fan de Infusión de Iris de Prada. Creo que es el olor a limpio por excelencia. ¿Lo conoces? No lo conozco. Pues es como un perfume atalcado, ¿no? Es como... Y luego, pues también otro que... CK One, de Calvin Klein, que fue un poco estos perfumes que en los 90 iniciaron lo que llaman la fase higiénica de la perfumería, ¿no? Porque tenía estas moléculas que son aldehídos, que un poco son esas moléculas que se usan también incluso en los suavizantes de la ropa. Pues yo creo que son perfumes que huelen a limpio. También es verdad que creo que el olor a limpio es algo bastante subjetivo, porque a mí... Sí. Me pasa que a veces me dice alguien, esto huele a limpio, y yo lo huelo y a mí me huele algo mucho más intenso que el olor a limpio, ¿no? La fregona usada, esto, sí. Pero bueno, yo creo que Infusión de Iris de Prada es un clásico que prácticamente todo el mundo coincide en que es un olor limpio, empolvado, atalcado, no sé. Me gustan esos aromas. Yo soy muy especial para los perfumes, lo reconozco. Eres rarita en cuanto Soy rarita, sí, porque si son muy intensos me abruma, me da dolor de cabeza, entonces... ¿Y un olor que no puedas, por ejemplo? O sea, eso que te parezca... Pues como pasa a veces con el cilantro, ¿no? Que hay gente que le entusiasma y hay gente que no le gusta, ¿no? A mí soy de los que no me gusta. Pero a lo mejor tengas un olor así que digas, mira, yo no puedo con, yo qué sé, el incienso lo aborrezco, o la madera o el cuero me aburre o algo así de... El incienso no me convence, no me encanta, pero luego, por ejemplo, las notas de cuero, que ahora están como muy de moda en los perfumes, y porque además al final como que son bastante cálidas, a mí no me convencen. Me gusta eso, esa elegancia, y todavía la uso mucho, la de no me encanta, para decir que algo no me gusta. No me gusta. No me encanta, sí. Un bocado perfecto, un plato preferido que sea insuperable para ti, algo que te llevas así a la boca y dices, esto es la perfección. Salado, una pizza margarita bien hecha, soy muy básica, pero creo que un buen tomate con un buen queso me encanta. O sea, eso es una maravilla, efectivamente. Las cosas básicas pero bien hechas, que a veces se nos olvidan que cuando está muy bien hecho no es nada básico. Exacto, sí que... La perfección de o conseguir un helado de vainilla muy bueno, o tortilla francesa muy buena, o una pizza margarita espectacular. Lo bonito que es eso, cuando lo ves, cuando lo encuentras, ¿no? Sí, es verdad que no es fácil. No, eso es la gran prueba de muchos cocineros o chefs. Hazme algo de esto, pero que sea realmente bueno, no una cosa pasadilla al paso. Exacto. Que ya dará tiempo a hacer cosas con nitrógeno líquido y con todo. Sí, con esferificaciones y esas cosas. Sí, exacto. Y bueno, dulce, pues muy básica, chocolate con avellanas, me encanta. Me gusta mucho más casi que un postre así más a lo grande, ¿no? Soy básica en general para muchas cosas. El primer disco que te compraste con tu dinero, que te quisiste comprar, que era como un disco que dijeras, mira, he ido a la tienda y me he comprado esto. Esta referencia no va a ser muy, muy cool, pero yo era muy de los Boom, ¿te acuerdas? Los recopilatorios estos Boom que había. 12, Boom 12, estos, sí. Yo tenía muchos de estos. Pues yo era muy de estos, sí. Sí, era una forma de aproximarte a descubrir grupos. ¿Verdad? En esa época... Yo tenía un Boom, me acuerdo, que le di una tralla increíble, que tenía pues Oasis, Blur, Amistades Peligrosas, una mezcla ecléctica y absurda. Eran unas mezclas curiosas, sí. La de un limón y medio limón, tenía, me acuerdo. La del tiburón se la llevó, una cosa como absolutamente desnortada, loca. Es verdad. Una brújula que no apunta a ningún lado, que no para dar vueltas, pero Sí, un omelette de cosas, sí. Sí. Pues ya era un poco de estos discos, es verdad. Fantástico para descubrir cosas. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Cansada, pero intentando descansar, aprendiendo a descansar. Y bueno, ahora estoy aprendiendo mucho, ¿eh? Pues al final, el haber escrito el libro ha sido muy bonito, pero ahora estoy en esta segunda fase un poco de yo estoy siempre acostumbrada a ser yo la que pregunte, tal, pues ahora al estar al otro lado en alguna entrevista que estoy haciendo y tal, pues me está curtiendo bastante y estoy un poco en modo... pues curtirme en este sentido y aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que estoy siendo bastante curiosa en ese sentido. Pues a ir a una entrevista y intentar dar un buen titular, ¿no? Que cuando yo soy periodista intento que me lo den, pues estar un poco al otro lado. Pero los titulares también te parece que a veces son un poco... También somos un poco esclavos del titular, ¿no? Que a veces dices... Entiendo que el titular hace años era importante porque era una manera de presentar una noticia y que la gente luego siguiera leyendo debajo, pero que ahora que a veces hay demasiado solo titular,
sabes que a veces hay que acceder a un link, pasar un muro de pago y tal, todo esto, y a veces dices, joder, es que la gente no sé si va a entender realmente esta frase como lo dice, y no quiero poner en situación incómoda o no quiero reducir una conversación larga solamente a esto. Y sé que mucha gente solo saca con esto. Sí, que al final es con lo que te quedas muchas veces, porque al final Sí. consumimos la información de una forma tan espídica que normalmente te quedas con el titular y pocas veces pinchas, incluso aunque te interese. Entonces es verdad que estamos más condicionados que nunca. Y luego pues lo que hablábamos, ¿no? De que al final hay tan poco tiempo para captar la atención de tu lector que, claro, intentas que el titular le seduzca, ¿no? Incluso más a lo mejor que antes, ¿no? Que había menos opciones de información. Total. Y una posesión preciada que guardes, algo que sobreviva a tus mudanzas o a cualquier ataque frontal de un maricondo, o sea, algo que sobreviva, que mantengas. Bueno, pues unos pantalones negros que es que tengo los bolsillos rotos incluso por dentro, pero no... ¡Qué maravilla! Cuando encuentras un pantalón de esos de... que dices, estos son los que me sientan bien, los que estoy cómodo con ellos y puedo ir con ellos a la guerra con estos. Qué pena no habérmelo comprado en muchos más colores, ¿no? Exacto, sí, suele ser el pensamiento. ¿Lo ves? Esos son... Cuando nos hablamos a veces mal, aunque sea broma, ¿no? Cuando esto, qué tonto fui que no me compré más de esto, ¿no? Exacto, sí, pues me lamento un poco de no haberlo cogido en más colores porque me encantan, ya te digo, le he pedido a mi madre que me cosa los bolsillos por dentro varias veces porque me encantan y no me quiero deshacer de ellos. La primera película que volviste a ver 2 veces, a que quisiste volver a verla, que te había impactado y te había gustado, te había deslumbrado. Pues también soy un poco básica, Love Actually, la veo cada Navidad. Te la pones en bucle cada Navidad. Un punto de inflexión en tu vida, un momento de que cambiara tu trayectoria o el río y que cambiara tu... Bueno, pues a ver, evidentemente soy madre, la maternidad, esto tal. Y bueno, es verdad que mi padre murió cuando yo tenía 14 años, además de una forma, pues un cáncer muy invasivo. Ya lo dices aquí en el libro, se lo dedicas un poco, dices que se fue un poco pronto y todo esto, ¿no? Es bonito, sí. Sí, porque fue muy fulminante, o sea, fue prácticamente en una semana, entonces casi como un accidente de tráfico. Y es verdad que obviamente tenía 14 años y eso te marca, ¿no? Claro. O sea, además recuerdo perfectamente que una persona cercana justo pues no sé si era el día del tanatorio o el entierro tal, me dijo una frase que en el momento no supe entender, ¿no? Me dijo, incluso de esto vas a sacar algo bueno. Y claro, yo en ese momento dije, qué osadía, ¿cómo me hice esto en este momento tal? Y con los años me di cuenta de que evidentemente fue una experiencia dura, pero también me hizo madurar, me hizo también un poco intentar valorar las cosas buenas cuando las tienes, ¿no? Porque te das cuenta de que eso te puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Entonces es verdad que esa frase, recuerdo que en su momento no me sentó bien. Ya. Sí, que depende cómo te la digan o cómo te la enfoquen, te puede sentar bien, mal o regular. Claro, y en ese momento quizá no es lo que quería oír, pero con los años me he dado cuenta de que quería decirme esto, ¿no? Que incluso de una experiencia dura, evidentemente ojalá no tuviéramos que pasarlas, ¿no? Pero que bueno, a veces pues es un aprendizaje y yo es verdad que pues a veces pienso, ¿no? Digo, bueno, a ver, no te quejes de cosas, bueno, a ver, hay que quejarse, ¿no? Pero muchas veces entro en un bucle de negatividad, a veces también intento decir, venga, Ana, que la vida te puede cambiar en cuestión de segundos, intenta aprovechar lo que tienes y disfrutarlo. Entonces, bueno, sí que es verdad que eso fue un punto de inflexión y luego, hombre, cuando eres madre al final es un tsunami, claro, te cambia completamente todo. Sí, no, muchos partidos de fútbol los fines de semana, inesperados. Efectivamente. Eso no contabas, no estaba en tu... No estaba en tus coordenadas eso, de repente... Es verdad. Ver demasiado de eso. Y para terminar, la pregunta que hago muchas veces, un lema que te guste tener presente o algo que te repitas o que te guste tener de alguna manera en tu cabeza. Esto es un poco igual de colegio de monjas, no lo sé, pero un poco esto que no hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Bueno, eso a lo mejor es como, no sé, me gusta tenerlo presente, ¿no? Pues bueno, si esto a mí no me gustaría, intento no hacérselo yo a los demás. Pues es un poco un lema que intento tener presente, que también se lo digo a mis hijas, ¿no? Bueno, pues creo que siempre está bien tenerlo en cuenta. Pues me lo he pasado muy bien charlando contigo, Ana. Yo también. Que todo el mundo se acerca a tu libro, Estado Civil Cansada. Muchísimas gracias. Publica Roca Editorial y que, pues eso, la guía perfecta para pasar del yo puedo con todo al elijo cuidarme, ¿no? Que es algo que todo el mundo ahora está muy pendiente de saber qué puede hacer para cuidarse un poco más, un poco mejor o no maltratarse tanto, ¿no? Exacto. Es algo bastante aconsejable.
Pues te deseo muchos éxitos con el libro, Ana, y Muchas nos gracias, seguimos leyendo en Vogue y donde toque. Un abrazo grande. Gracias, ha sido un placer.